Dice así la palabra del Señor, Daniel capítulo 8, versículo 2. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Note esto, provincia de Elam. Vi pues en visión, y estando junto al río Ulai, y alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a entender y a comprender tu bendita palabra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, hermanos, amigos que me están escuchando, para poner atención acerca de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que están por venir. Son momentos proféticos. Es tiempo importante de estudiar la palabra, de escudriñar las profecías bíblicas, mis amados hermanos. Aleluya. Yo sé que mucha gente a veces le gusta estar en cosas que los hagan reír y que les cuenten chistes, pero nosotros queremos hablarle acerca de las profecías bíblicas el día de hoy. Le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia y que me regale un poco de su valioso tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que vaya conmigo a estas escrituras y mire estas profecías. ¿Sabía usted, como ya lo dije al principio, de que muchos dicen que esta profecía ya se cumplió? Que esta profecía dicen que ya fue completamente cumplida y no tiene nada que ver con nuestros tiempos y sobre todo con los tiempos que están por venir. Pero yo creo diferente, mis amados hermanos, amigos que me oyen. Yo creo que esta profecía cada vez toma más y más poder en nuestros tiempos, porque nos acercamos a su verdadero cumplimiento, al cumplimiento total. Las profecías a veces tienen un doble cumplimiento y algunas tienen hasta un tercer cumplimiento, mis amados hermanos. Y ciertamente en una cierta parte esta profecía se cumplió en cierta parte, pero en otras partes todavía no se ha cumplido. O sea que lo que vimos fue como una sombra de su cumplimiento. Existen cosas en la palabra del Señor que nos hablan acerca de sombras de las cosas que están por venir. Quiere decir que existen prototipos, que existen situaciones en las cuales pareciera ser que es conforme a la profecía, pero solamente es una parte cumpliéndose. Es como un ejemplo de las cosas proféticas que están por venir. Realmente su cumplimiento total, cuando se cumpla completamente la profecía, sucederá tal y como dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y mire esto, entramos de una vez a esta profecía. Vamos a escudriñarla de una vez. Esta visión, dice Daniel que cuando la recibió, él está en un lugar que se llama Susa. El texto nos dice: vi en la visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Pero menciona la palabra Elam en la visión. ¿Y Elam? ¿Qué es Elam? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para ubicarnos más o menos en nuestros tiempos. No solamente estudiar el pasado o estudiar la historia bíblica, sino también ubicarnos en nuestros tiempos. ¿Dónde está Elam? ¿Qué región pertenece a lo que antes era Elam? ¿De qué se está refiriendo la profecía? Y Elam era la antigua civilización y región geográfica ubicada en lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. ¿No le llama esto la atención? Irán aparece mucho en las profecías, así que no debemos de perder todo lo que sucede entre Israel e Irán. Es bien importante esto. Tampoco debemos de perder de vista lo que llegue a pasar o a suceder con Turquía, y esto es bien importante y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero que mire esto, cómo esta profecía no solamente era importante o fue importante o se cumplió como muchos dicen, sino que hoy en nuestros tiempos está agarrando una gran fuerza y se está dirigiendo a su cumplimiento profético. De hecho, Susa se convierte en una de las capitales principales del futuro imperio persa bajo Ciro y sus sucesores. Ahora bien, ¿por qué Dios ubica en una forma geográfica, en un punto geográfico? Y Daniel se da cuenta y especifica que esa visión que él ve habla acerca del río, habla acerca de Elam, habla acerca de Susa, y nos da las instrucciones en esa visión. ¿Qué quiere decir estas cosas? Es ubicarnos en un punto geográfico y es ubicarnos en un punto estratégico también. En ese momento, ese punto era un punto de transición imperial. Quiere decir que en ese momento Dios le estaba marcando una división de poderes.
terminaría el dominio babilónico, terminaría después el dominio medo-persa y vendría un poder diferente de otro lugar. Si usted se da cuenta, los primeros imperios como el babilónico y el medo-persa están en una región, pero ahora vendrá un nuevo poder de donde no había surgido antes, del occidente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que ahí hay una división de poderes. Realmente el mundo está dividido en dos poderes. O estás con China y Rusia, o estás del lado de la Unión Europea y Estados Unidos. Así se ha dividido por muchos y muchos años este dominio en el cual hoy vivimos. Pero al igual que Daniel, vemos que va a empezar a haber una cierta ruptura, o va a empezar a haber un nuevo cambio político dentro de nuestros tiempos, porque nos acercamos a los tiempos finales y es necesario que haya una transición de poder y de imperios. Bueno, aquí ahora nos ubicamos en la profecía de Daniel, y Daniel está ubicada en un punto específico estratégico donde se van a dividir los poderes. Es como si Dios le dijera a Daniel: párate en la línea divisoria entre las dos épocas del mundo. Desde aquí verás el futuro y desde aquí contemplarás el pasado. Algo cambiará entre futuro y pasado. Desde aquí te voy a mostrar lo que sucederá en los tiempos del fin. Y es importante esa región, es muy importante, es una región profética y quiero que usted lo note y lo apunte. Indaguemos más acerca de Elam. Bien, ¿qué es lo que podemos ver hoy en la región de Elam? Que es por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Es más, es ahí donde ahora estamos mirando los conflictos, porque es la base del poder económico y militar de Irán. Estas profecías, lo que estamos estudiando ahorita, estas profecías son bien importantes que las comprendamos, porque muy pocos hablan acerca de la profecía de Daniel capítulo 8 para los últimos tiempos. ¿Sabía usted? Veamos ahora que la profecía nos presenta al primer personaje, y el primer personaje después de Daniel nos presenta a un carnero. ¿Qué es un carnero? El carnero es el símbolo de poder de Persia. En el mundo antiguo, los animales no eran solo símbolos poéticos, eran además emblemas nacionales, como en algunos casos, en algunos países todavía lo tienen. Quiere decir que eran como un símbolo que representaba a la nación. Así el carnero era específicamente el símbolo del imperio persa. Cuando los reyes persas marchaban a la guerra, llevaban delante de sus ejércitos una cabeza de carnero dorada. Ahora bien, así como esta visión da a representar a los medos y a los persas, es una organización, una alianza. Usted ve, medo y persa eran alianza, y esa alianza, ¿verdad?, es la que representaba el poder que ellos tenían contra las otras naciones. Y el poder de uno era más grande que el poder de otro, o la influencia de uno era más grande que la influencia de otro. Y de tal manera que cuando ellos tomaron el poder y el control, uno creció todavía mucho más que el otro. Ahora bien, esto no solamente habla del pasado, sino que habrá una alianza, habrá una alianza en el futuro que está por venir en esta misma región, en la región de Irán. Irán tendrá una alianza más con algún otro poder, con algún otro país, tal vez no tan poderoso como él, o a lo mejor mucho más poderoso que él. Enfrentarán a las naciones que están a su alrededor para ver si ellos pueden unirse a su alianza que ellos van a promover. Vea aquí esto, nos dice que este carnero, vi cuando el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Si nos enfocamos en esta región, en la región de Irán, de acuerdo a la profecía, va a empezar a tener control, va a empezar a tener dominio tanto hacia el norte como hacia el sur. Así que vemos que la profecía nos dice que atacaba hacia a su alrededor a las naciones que le rodeaban y ninguno podía hacerle frente. Eso fue lo que sucedió en el pasado, pero creo que esas cosas sucederán otra vez en el futuro, en esa región donde hoy estamos viendo conflictos. Mire bien esto, pero en aquellos tiempos
¿verdad? El poder de Medo Persa fue tan terrible que no mostró misericordia con nadie. Llegaban, dice que a todo hacían daño. Tanto era el daño que dice la profecía que ninguna bestia podía parar delante de él. O sea que nadie podía hacerle frente. Ellos hacían conforme a su voluntad, dice la palabra, y se engrandecía cada vez más. Aquí se nos presenta al siguiente personaje como un macho cabrío. ¿Por qué un macho cabrío? Mientras el carnero simbolizaba a Persia, el macho cabrío era el emblema de Grecia. Quiero que ponga muy bien atención y mira ahora esto. Esto nos habla de la primera vez que esto se cumple, o sea, el primer cumplimiento de la profecía, hablando de Grecia, hablando de Alejandro Magno, hablando de sus conquistas, y rápidamente en 10 años conquistó todo el imperio de los medos persas, quedaron destruidos. Fue algo sorprendente y rápido, tal como lo dice la profecía aquí. Mientras yo consideraba esto, dice la profecía, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Esto es maravilloso, mire esto, sin tocar la tierra. O sea, hablaba de la rapidez, pero ahora yo quiero que se enfoque un poquito más allá. Esta nueva alianza que se levantará del poniente vendrá con tanta fuerza, con tanto poder, es más, hasta sobrenatural se puede decir, porque vuela, no toca la tierra, vuela, es algo sobrenatural. Y lo sobrenatural, no estamos hablando que sea divino, porque existen cosas sobrenaturales que también son diabólicas, que es por el poder del demonio. Algunos otros han interpretado como esto, más que sobrenatural, es acerca del poder militar aéreo. Por lo tanto, lo que quiero que nosotros notemos es la forma en que aparece este. Mire bien, está un reino, está una coalición de países, note esto, y está sintiendo que todo lo pueden, que todo está bajo su dominio, que todo está bajo su poder, que no hay nadie que les haga frente en ese momento. Pasa un tiempo y de repente surge otro poder político, otro imperio, el cual de repente surge y rápidamente desciende a luchar contra este otro imperio para terminarlo. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, quebrando sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerza para mantenerse firme delante de él, lo derribó en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Mire nada más esto, gloria al nombre de Jesús. Así como ellos hicieron, así también le hicieron, ojo por ojo, diente por diente. Dice que no hubo nadie en que pudiera meter las manos por él. Pero no es solamente eso, mis amados hermanos. Quiero que usted ponga atención un poco y vea que estas profecías también tienen mucho que ver con nuestros tiempos. Por mucho tiempo el mundo trató de hacer que bajo un imperio o bajo una nación, como en el caso de Babilonia, una sola nación gobernara el mundo entero. Pero después la profecía nos dice que el mundo fue dividido, el poder en el mundo fue dividido en 4 secciones. Hablando de los 4 imperios que surgieron, o de los 4 poderes que surgieron después de la muerte de Alejandro, esas regiones nos sirven a nosotros para identificar lo que está por venir. Esas regiones no forman parte del pasado solamente, sino que forman parte del futuro profético que está por venir. Hoy mismo, en los tiempos que estamos viviendo, entre la guerra de Irán e Israel, ¿quién es el que está de mediador? Rusia está de mediador. Claro, también está metido los Estados Unidos apoyando a Israel. Y aunque China no dice nada todavía, él también está metido apoyando a Irán. Pero ahora, antes de entrar en todo esto, sigamos tratando de entender la profecía y vayamos al versículo 9. Y de uno de estos cuernos surgió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y a la tierra gloriosa. Quiero decirle que todavía esta profecía hace falta que realmente se cumpla en su totalidad. Este cuerno pequeño tendrá al principio muy poca popularidad, pero con el tiempo se irá haciendo muy popular. Probablemente ayude a los pobres, probablemente promueva la paz, probablemente promueva la seguridad, probablemente promueva cosas de las que ya estamos viendo hoy.
probablemente se levante con una bandera de equilibrio global, proponiendo soluciones y que realmente den resultado. Porque mire nada más qué tremendo lo que dice la profecía, que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto quiere decir que tendrá una victoria temporal por un tiempo en las regiones aún espirituales. Aún en las regiones celestes se les será concedido una victoria temporal para poder llevar a cabo todo lo que Él quiera. Y todo lo que sucede en el mundo espiritual tendrá consecuencias en el mundo material. Cuando existen cambios de poderes o guerras, es porque hay un conflicto también en el mundo espiritual. Es porque hay cambios en el mundo espiritual. Por eso se manifiesta también y se materializa lo que vemos muchas veces en nuestro mundo y ante nuestros ojos, las guerras. Todo lo que sucede tiene una consecuencia debido a lo espiritual que no vemos. Vayamos al versículo 11 rápidamente. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el dominio, el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. No es una profecía solamente del pasado. Es una profecía que está todavía a punto de suceder. Versículo 13 dice: y entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos pregonó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es una pregunta que le hace un ángel a otro ángel, un ser celestial a otro celestial dentro de la visión. Y el versículo 14 responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la conversación que tienen entre estos dos personajes es saber cuánto tiempo durará esto, cuánto tiempo durará este momento tan terrible. Y algunos dicen que ese tiempo es cuando finalmente los macabeos pudieron recobrar la tierra de Jerusalén y se limpió el templo. Pero ese periodo no cumple los 1300 tardes y las mañanas. Así que por lo tanto ese periodo, aunque es muy parecido todo, no es precisamente a lo que se refiere esta profecía. Ahora bien, sigamos leyendo para entender un poquito más. Versículo 15, 16 y 17. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprender, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Vino Gabriel a tratar de darle la explicación a Daniel. Daniel meditaba en sí qué quería decir toda esta visión, pero no podía entenderla. Por lo tanto, se le dio la orden a Gabriel, o se le pidió a Gabriel que viniera a Daniel para poder explicarle la visión. Pero una de las cosas que le dice principalmente es esto que nosotros tenemos que entender, porque esta profecía todavía no se ha cumplido al 100%. Solamente fue una parte, fue una sombra, y que realmente esto está por suceder. Esto todavía le falta que suceda. Y se levantarán gobiernos, como lo dijo Jesús, y habrán guerras y rumores de guerras. Todavía, por mucho daño que le hagan a Irán, todavía Irán va a resurgir. Pero aún el mismo anticristo atacará esas regiones e intentará poner paz en el mundo entero, sobre todo, especialmente, la paz entre Israel y el Islam. Porque el mundo no se rige solamente por cuestiones políticas, sino que hay fuertemente una carga religiosa. Eso es lo que más rige al mundo. Esa es la batalla más grande y más dura, o más larga, como usted la quiera llamar, del mundo. Es la batalla de las religiones, más que política, más que región. ¿Usted cree que Irán estará feliz con tener la región de Israel, con destruirlo completamente y apoderarse de esa
región, y después, mientras Israel viva, aunque se mueva a otra región y digan ahora aquí será el Estado de Israel y lo establezcan en otro lado, con todo y con eso Irán no quedará contento. Y no solamente Irán, sino todos los que piensan de la misma manera de que tiene que ser eliminada Israel de la tierra. No se trata de posición geográfica, se trata de desaparecerlos completamente. Ese es el problema. Ahora quiero que note esto: en los últimos tiempos, en los tiempos de fin, estas naciones son importantes, lo que ellos hagan son importantes notarlas para nosotros que estudiamos las profecías bíblicas. Notar los movimientos que va a hacer Grecia en los últimos tiempos. La región donde antes existían los medos persas, que hoy una gran parte de Persia, ¿verdad? Lo que antes era Persia es lo que hoy conocemos también como Irán. Hay muchos en la región iraní que se consideran persas. Pero he aquí una parte bien fundamental y bien importante. El versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación. Quiere decir que 4 reinos surgieron de ese lugar o de ese imperio de Grecia, especialmente de esa nación. En los últimos tiempos, el mundo o el poder político militar estará dividido en 4 regiones. En 4 regiones a nivel del mundo. Por muy poderosa que sea una nación, no podrá dominar el mundo porque existen otras 3. Pero llegará el momento, el tiempo profético en que el poder de los 4 se quedará a un lado para que surja solamente un personaje que pueda agarrar todo ese poder y todo ese dominio. Y ese personaje dice que será un rey altivo de rostro, un rey presumido, pero será inteligente, entendido en enigmas, tendrá mucho conocimiento. Existe hoy en día personas que a la vez se ven un poco que están en el poder y se miran altivos, arrogantes. Hoy existe un tipo de prototipo como esos y no sabemos qué tan entendidos en enigmas sean, pero cuando llegue el cumplimiento de esta profecía surgirá un rey, un hombre con el poder, con la influencia para tomar el control mundial. Las regiones que se mencionan aquí, los países que se mencionan aquí, nos dan una pista de los lugares donde puede surgir el anticristo. Dice el 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantarán contra él príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La mentira será su arma de poder. Engañará a muchos. El engaño en su mano será prosperado. Y será un traidor total a las naciones que hagan trato con él. De repente los destruirá sin previo aviso. Y finalmente llegará a empezar a hablar en contra del nombre de todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Se levantará contra el príncipe, el rey de reyes y señor de señores, pero será quebrantado. Vemos ya por último algo que es bien importante. Probablemente no podemos entender todos los misterios ni dejar claro todas las cosas, porque aún Daniel no las tuvo claras. Como dijo Daniel, mis amados hermanos, no pretendo haberlo entendido ya todo por completo, porque ni aún él, teniendo tanta sabiduría y tanta revelación de parte de Dios, no pudo entender la profecía a su totalidad. Pero sí entiendo una cosa, que ciertamente Cristo viene pronto, y cuando vemos estas guerras, cuando vemos estos tratados, cuando vemos todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, nos damos cuenta de algo, de que la palabra de Dios tiene que cumplirse, que la palabra de Dios es verdadera y que su venida es eminente. Viene el Señor Jesús pronto a recoger a su iglesia, porque el enemigo le urge ya formar este nuevo orden mundial y
empezarán a construir el nuevo templo para que Él pueda entrar ahí a destruirlo y se cumpla por completo esta profecía que hemos estado leyendo. Así que por lo tanto, mis amados hermanos, estemos pendientes estudiando la palabra del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga y que el Espíritu Santo esté con usted, con su hogar y con su familia. Y recuerde que Cristo viene pronto. Dios te guarde y muchas bendiciones.